tardes. Estoy haciendo una prueba para este nuevo broadcasting o streaming, si se quiere. Estoy transmitiendo en vivo. Espero que se escuche todo lo que estoy tratando de emitir. Lo estoy haciendo ahora con una finalidad de prueba nada más. En poco tiempo más, quizás empecemos ya con un programa semanal sobre opinión y sobre todo para escuchar la voz de la gente sobre diferentes temas. Vamos a traer diferentes profesionales, vamos a traer artistas, vamos a traer algunos políticos también que nos den respuesta a la problemática que hoy Mendoza está viviendo. Hoy quiero sobre todo hablar sobre teletrabajo, la ley 27555. Es una ley nueva, digamos, todavía no está promulgada. Es una ley que ya salió del Congreso y es una ley que se va a aplicar dentro de los 90 días de la fecha de cese de la cuarentena, ¿no? Con lo cual no sabemos realmente cuál es su real fecha de aplicación. Bien, esta ley de teletrabajo no es una ley que vaya a modificar mucho las cosas en general, porque es una ley que modifica un artículo o no lo modifica, sino agrega un artículo a la ley de contrato de trabajo, que es el artículo 102 bis, el que va a agregar, ¿no? Y determina, como dice acá la ley, presupuestos legales mínimos para la regulación de la modalidad de teletrabajo en aquellas actividades que por su naturaleza y particulares características lo permiten. Es decir, no hay que estar ansiosos ni tener miedo, porque esto no se va a aplicar a todos los trabajos, sino a aquellos trabajos únicamente que permitan de alguna forma realizar el trabajo que estábamos haciendo en la empresa, por ejemplo, o en el establecimiento, permitan hacerlo en nuestro hogar o en otro lugar. ¿Correcto? Punto principal, punto 1. Es una ley también que tiene que ver, digamos, deja algunos claroscuros, diría yo, porque habla de negociaciones colectivas, o sea, deja algunos aspectos específicos de la ley a las negociaciones colectivas, y ustedes saben que los gremios y las empresas son por ahí no tan reacios reacios a juntarse, no se juntan muy seguido. Entonces, esto no sé en qué puede quedar, pero por lo pronto es lo que dice el artículo 1. Y si pasamos al artículo 2, que viene la modificatoria justamente o agrega el 102, de la ley de contrato de trabajo, nos da el concepto de contrato de teletrabajo cuando la realización de actos, ejecución de obras o prestación de servicio, acá estamos en la misma definición de lo que es trabajo en la ley de contrato de trabajo, sea efectuada total o parcialmente en el domicilio de la persona que trabaja o en lugar distinto al establecimiento o de los establecimientos del empleador, ¿no? Porque puede ser que yo no trabaje en mi casa y trabajé en otra casa de un amigo, o quizás con un amigo me alquilé una oficinita chiquita y ahí estamos trabajando él para su empresa, yo para la mía. Vuelve otra vez a nombrar que las regulaciones específicas para cada actividad lo determina una negociación colectiva, con lo cual, vuelvo a decir, deja un poco expectante todo la solución del teletrabajo a lo que es la negociación colectiva. Y el artículo 3 ya, con el artículo 3 ingresamos a derechos y obligaciones en el teletrabajo, que básicamente no suma nada, digamos, a la ley de contrato de trabajo, porque en definitiva esta es una nueva modalidad. El trabajo es el mismo, pero en vez de trabajar a la empresa, trabajamos fuera de la empresa, para la empresa, ¿no? Para la empresa, para el establecimiento, etc. Por lo tanto, los trabajadores gozan de los mismos derechos y obligaciones que las personas que trabajan en la modalidad presencial. Y la remuneración, por supuesto, no va a poder ser menor. ¿Está claro? Vamos a la jornada laboral. Acá tenemos un punto característico muy interesante,
tenemos un punto característico muy interesante. La jornada debe ser pactada previamente por escrito, ¿no? En el contrato de trabajo, por escrito, esto es muy importante, con los límites y las convenciones legales. También respecto, o sea, el horario y también, obviamente, dentro del horario se irán los días también. Las plataformas y software o herramientas a utilizar van a ser utilizadas únicamente en ese horario de trabajo. Esto también es específico. ¿Por qué? Ya lo vamos a hacer después, también lo determina. Si a mí el empleador me da una máquina, una PC de última generación, y yo se la dejo en mi casa a mi hijo para que juegue jueguitos, bueno, yo me voy a ser responsable de eso y no el empleador. Ya lo vamos a ver esto. El artículo 5 es muy interesante, porque el artículo 5 nos habla del derecho a la desconexión digital. Esto significa que esa persona que trabaja en su casa o en otro lugar no puede ser ni contactada ni molestada, digamos, por temas de trabajo, por los distintos dispositivos fuera de la jornada de trabajo. Vale decir, si yo fijo una jornada de trabajo de 8 a 16 horas, no me pueden estar llamando 16:30 mi jefe para que haga un trabajo. Está claro, ni tampoco un sábado o un domingo. ¿Ok? Pero eso también entiendo que se debe pactar porque hay cargos que son full time o de gestión, por ejemplo, y que a lo mejor uno puede estar todo el día. Son los peores porque son muy estresantes. Entonces, fuera de la jornada de trabajo, no puede molestar el empleador ni darle instrucciones ni órdenes al trabajador. Bien. Vamos respecto a las tareas de cuidados, que es lo que yo decía. Aquellos trabajadores que van a trabajar en esta modalidad, ¿no? Y que acrediten tener a su cargo menores de edad, sobre todo menores de 13 años, o con discapacidad, o adultos mayores, pueden pactar si quiere un horario compatible, ¿no? Hoy, por ejemplo, yo tengo varias compañeras de trabajo que son madres y que trabajan en la subsecretaría de trabajo, y obviamente durante el día, como tienen menores que están con el tema de la escuela y además porque los chicos están encerrados en la casa, no pueden trabajar, no tienen tranquilidad. Entonces, ellas de alguna forma terminan de trabajar o empiezan su trabajo de noche, a partir de las 9 de la noche hasta las 12 o 1 de la mañana. Y eso está pactado con el jefe. Al jefe no le importa porque justamente el trabajo se hace igual. Bueno, esto se puede hacer también, pero esto tiene que estar por escrito para que después las cosas sean bien claras. Por supuesto, nuevamente, este artículo 6 habla de que todo este tema va a ser visto en una negociación colectiva. Yo dudo porque es muy difícil para los sindicatos y para las empresas juntarse en el tema colectivo, o sea, una negociación colectiva o para reformar o incorporar derechos a convenios colectivos. Es muy difícil. De hecho, hay convenios colectivos que son bastante viejos, que tienen 15 años, 20 años, y no se juntan las partes para poder reformarlo. Así que no sé cómo va a quedar esto, entendería que se va a empezar a aplicar así. Un punto muy importante es la voluntariedad, vale decir, ¿qué significa? Si a mí el empleador me dice, vos vas a trabajar desde tu casa a partir de mañana, del mes que viene, etcétera, etcétera, tiene que ser voluntario el trabajo. Si yo le digo, mire, estoy de acuerdo, por eso hablamos de que tiene que estar por escrito. Si estamos de acuerdo, no hay problema. Si el trabajador dice que no, entonces deberá seguir trabajando en forma presencial. ¿Ok? Salvo en casos de fuerza mayor. Salvo en casos de fuerza mayor. Se me ocurre, a lo mejor, un trabajador que no puede movilizarse mucho, pero que es un buen trabajador en forma administrativa, lleva cuentas, lleva gestión, qué sé yo, a lo mejor ya se queda en la casa, ¿no es cierto? Aún cuando quiera ir a trabajar, por ahí le conviene quedarse en la casa. Esto es voluntario, o sea que el empleador no puede obligar al trabajador a hacer esto. ¿Qué significa? Acá podemos, si nos vamos más técnicamente a lo laboral, si a mí me están imponiendo un trabajo de teletrabajo cuando no corresponde, ¿será una injuria? Bueno, estas son preguntas que nos vamos a hacer los abogados laboralistas después y que seguramente algún juez va a dilucidar más adelante.
¿no? Otro punto interesante, y acá es lo más, es el debate que se arma, es la reversibilidad. Vale decir, el consentimiento, dice el artículo, el consentimiento prestado por la persona que trabaja en una posición presencial para pasar a la modalidad de teletrabajo podrá ser revocado por la misma en cualquier momento de la relación. Vale decir, si a mí el empleador me dice, mira, tenés que ir a trabajar a tu casa, y yo acepto y estoy una semana en mi casa, y realmente no quiero estar más en mi casa y volver a mi trabajo, la ley permite este derecho, ¿no? Ese consentimiento por parte del trabajador a pasar, del teletrabajador a pasar a modalidad presencial de nuevo. Esto es quizás uno de los grandes debates, porque ¿qué pasa con una empresa donde puede tener a lo mejor 50 teletrabajadores en 2 meses, y de esos 50, 30 teletrabajadores quieren volver a trabajar en forma presencial, habiéndole comprado todas las máquinas, software, plataformas, porque también hay plataformas que hay que pagar, etcétera, etcétera? Entonces, esto no sé cómo se va a resolver, ¿no? Es un poco lo que plantean también las empresas. Bueno, ¿qué pasa si este teletrabajador dice, bueno, quiero volver a ser trabajador presencial? Bueno, el empleador tiene que darle las mismas funciones. No puede cambiarlo ni de categoría, ni tampoco darle otras funciones de las que tenía. Siempre lo mismo, ¿ok? Bien, por supuesto el empleador, a lo mejor, si no le puede dar las mismas funciones porque está ocupado por otro cargo, por otro trabajador, deberá probarlo o ver la imposibilidad, pero siempre se tiende al principio de continuidad de la relación laboral y que de la protección del trabajador. Por lo tanto, ese teletrabajador, cuando vuelva como trabajador presencial, tiene que tener los mismos derechos y garantías. Y fíjense que si esto no fuera así, es decir, si no se respetara esta situación, puede considerarse en situación de despido el teletrabajador que vuelve a ser trabajador presencial, ¿no? Porque le quitaron su escritorio y no le van a dar otro, y entonces su lugar ni su cargo puede considerarse despedido. O sea, se tomaría como una negativa a otorgar las tareas habituales. En realidad podría ser eso. Bien, otro tema importante del teletrabajo es el tema de los elementos de trabajo. Y como dijimos, acá es otro tema de debate por el cual las empresas o gran sector de los empresarios se oponía a esta ley, que es que ellos son los que tienen que proporcionar el material. Y de hecho debería ser así. Es como si uno fuera a trabajar, digamos, a un taller mecánico, y el dueño del taller mecánico le diga a usted como trabajador, tráete todas las herramientas, comprate vos las herramientas. Y en realidad, justamente, esto es la característica del contrato de trabajo, de la relación laboral. El empleador es el que pone los recursos. Y bueno, acá se quejaba un poco un sector de empresarial por este tema, por los gastos que tiene que hacer para poder mantener esta situación de teletrabajo, ¿no? Ahora, tampoco es mucho para quejarse, porque salvo, digamos, una porción de la República Argentina, de un sector social, la mayoría tiene en su casa una computadora. La mayoría, diríamos todos, ¿no es cierto? Y todos tienen, por supuesto, Wi-Fi. Así que tampoco es una cuestión de mucho costo. Ahora, esa persona, ese teletrabajador, según la ley, va a ser el responsable de esos recursos que le dan. Por lo tanto, él no va a responder por el uso normal, el desgaste normal que tiene esa computadora, ese micrófono, en fin. Pero sí va a responder si, por ejemplo, como dijimos antes, su hijito quiere bajarse un juego en esa máquina y le agarra un virus o la rompe, etcétera, etcétera. Por eso sí va a responder el trabajador. Es como exactamente lo mismo. Volvemos al ejemplo del taller mecánico. Si yo utilizo una herramienta bien y por el desgaste de la herramienta se rompe, lo va a pagar el empleador. Ahora, si yo agarro una herramienta y la mal uso y
y estoy pegando martillazos con una tenaza y rompo la tenaza, quien debo responder es el trabajador. Esto está claro. Esto está muy claro. Es sentido común aparte. ¿Ok? Bien. Otro punto interesante por el cual también las empresas se oponían a esto es que obviamente la empresa se tiene que hacer cargo de los gastos de compensación, vale decir, yo creo que si yo trabajo en mi casa me deberían pagar Wi-Fi, por ejemplo, internet, básicamente, por lo menos. Si no todo, un porcentaje, porque yo también lo uso para ver Netflix, por ejemplo, o lo podría usar para ver Netflix. No existe un control, digamos, si el teletrabajador usa Wi-Fi o Internet para ver Netflix o para trabajar. En ese caso no existe ese control, por lo menos ahora, a la fecha. Por lo tanto, pienso yo que la empresa debe hacerse cargo o llegar a un acuerdo y a lo mejor pagar parte de lo que ya está usando el teletrabajador. Yo estoy pagando aproximadamente 2.000 pesos de internet, por ejemplo, y si a mí me dan trabajo para hacerlo de mi casa, quizás yo podría pactar con mi empleador, y en eso en las negociaciones colectivas deberían tomarlo, que me pagaran, vamos a suponer, el 50% de eso. Cosa de que yo también, digamos, bueno, también lo uso para el trabajo, pero también para el entretenimiento. A lo mejor se me ocurre, no hay forma de controlarlo, ¿no? Bien, bueno, otro punto muy importante, pero también es discutible, es el tema de los derechos colectivos, porque los derechos colectivos van a ser exactamente los mismos. Acá vuelvo a reiterar, lo que cambia es que yo no estoy en la empresa y estoy en mi casa trabajando, pero acá hay un sector del derecho de la empresa que dice, ojo porque entonces el delegado, que se supone que tiene que estar en la empresa, no está en la empresa, está fuera, entonces las problemáticas que él puede poner, digamos, en juego, ¿no es cierto?, en la mesa con el empleador, situación de que él no está en la empresa junto con los otros compañeros. Es muy debatible esto. Para mí puede tranquilamente continuar con un delegado, puede ser delegado totalmente, no hay ningún problema. Tanto un delegado, la representación sindical se aplica exactamente lo mismo. Y finalmente tenemos un problema aquí en el artículo 14 cuando habla de higiene y seguridad laboral. ¿Por qué tenemos ese problema? Porque, vamos a ver, es de aplicación también la ley 24557, la ley de riesgo de trabajo. Y bueno, obviamente, si yo me caigo en el trabajo, me accidento en el trabajo, es fácil determinarlo. Ahora, si yo estoy en mi casa trabajando y me accidento, se aplica la ley de riesgo de trabajo. Bien, ahora, si yo dejé de trabajar y me accidento en mi casa, no se aplica la ley de riesgo de trabajo. ¿Quién controla esto? Por eso las ART han puesto el grito en el cielo. ¿Quién controla esto? Yo me puedo caer en la calle jugando un partido de fútbol, digamos, o me puedo lesionar, y después puedo decir que mientras yo estaba trabajando me levanté de la silla y me caí en el horario de teletrabajo, ¿no? Ahí me tendría que cubrir la ART, en el otro caso no. Entonces, ese es otro tema bastante complicado. Bien. Otro tema es el derecho a la intimidad. Vale decir que los sistemas que tenga el teletrabajador tiene que resguardar su seguridad, por lo tanto, todos los que son sus no claves, sino su identificación, número de documento, etcétera, etcétera, tiene que estar resguardado en aquellas plataformas que le piden número de documento, en fin, tiene que estar resguardado. Bien. Después hay otro tema que es bastante litigioso, a mi entender. Nadie lo sabía explicar bien, que son de las prestaciones transnacionales. ¿Qué significa eso? Vamos a ver. Yo, por ejemplo, trabajo en la Subsecretaría de Trabajo y hoy estoy haciendo teletrabajo, ¿correcto? Tengo un horario que es de 9 a 13 o 9 a 13:30 más o menos en mi casa, haciendo teletrabajo. Todas las consultas que me hacen
en ese horario estoy a disposición de la subsecretaría, tengo también mi plataforma, etcétera, etcétera. Las preguntas me las hacen por teléfono o por WhatsApp. Ahora, vamos a suponer que se pasa la pandemia, empezamos a aplicar ya el tema del teletrabajo y resulta que a mí se me da por ir a vivir a Chile. ¿Ok? Estoy viviendo en Santiago de Chile. ¿Yo puedo trabajar para la Subsecretaría de Trabajo? Sí, puedo trabajar tranquilamente porque tengo Wi-Fi, tengo Internet, tengo WhatsApp, estoy haciendo lo mismo. Es más, se trabaja más porque en el caso nuestro, que trabajamos con expedientes, sacamos más expedientes, estamos más tranquilos y no estamos, digamos, por ahí presionados o por distracciones, ¿no es cierto? Bien, pero por ahí estamos encerrados y trabajamos más. ¿Podemos hacerlo? Yo creo que sí. Ahora, estamos trabajando en Chile, ahí ejecutamos el contrato de trabajo, pero en realidad lo hemos firmado y la empresa o el empleador es argentino. ¿Qué ley se aplica, no? Bueno, dice, se aplicará el contrato de trabajo respectivo a la ley del lugar de ejecución de las tareas o la ley del domicilio del empleador. O sea, en mi caso, en el caso este, o se aplica el lugar de ejecución de tareas, o se aplica Chile, o la del empleador, Argentina, pero según sea más favorable para la persona que trabaja. Si la ley más favorable es la chilena, yo aplicaré la chilena, si tienen teletrabajo. Y si es más favorable la argentina de teletrabajo, aplicaré la ley o haré reclamaré mis derechos a través de la ley argentina. Bien, esto es todo lo que quería comentarles. Vamos a ver, la presente ley entra en vigencia luego de 90 días contados a partir de que se determine la finalización del periodo de vigencia del aislamiento social preventivo y obligatorio. Esto es lo que lo estoy leyendo acá, artículo 19. Es decir, cuando el presidente de la nación diga, no sé cuándo, se termina la cuarentena, se levanta totalmente, porque eso también, acuérdense que se levantan algunos comercios, se cierran otros, no, tiene que levantarse totalmente a partir de ahí, luego de 90 días, yo dije dentro, no, es luego de los 90 días, yo he pasado casi 90 días de esa fecha. Ok, amigos, esto es lo que yo quería comentarles sobre esta ley, es un análisis muy por arriba, pero bueno, un poco para que ustedes tengan en cuenta qué es lo que se viene. No va a ser para todos los sectores, va a ser para aquellos sectores, obviamente, que son administrativos, básicamente de gestión, administrativos, digo, de papeles, ¿no? Pueden ser profesionales también. Obviamente no va a ser, por ejemplo, para la construcción, es lógico, porque la construcción no, es una cuestión de imposibilidad fáctica, pero sí para todos los que son profesionales o administrativos, o ventas de servicios, por ejemplo, también tranquilamente, venta de servicios. Una agencia de turismo puede tener sus 4 o 5 empleados, 10 empleados trabajando teletrabajo de sus casas, tranquilamente, y es muy interesante el tema. Porque también se abaratan costos, ojo, porque una empresa que a lo mejor hoy, una empresa de turismo, a la que estamos hablando, hoy tiene los 10 empleados en el local y tiene que pagar un local de a lo mejor 80 metros cubiertos, ¿no es cierto? Puede con esta ley reducir y pagar mucho menos alquiler y tener un departamento o una oficina de 30 metros cubiertos y los otros trabajadores en sus casas teletrabajando con un horario sujeto a la ley con los mismos derechos y obligaciones que le da la ley de contrato de trabajo. Bueno, les mando un abrazo grande y espero que les haya gustado. Así que cualquier cosa me hacen los comentarios como corresponde. Voy a cerrar. Nos vemos. Hasta luego.